¿Puede una vivienda de lujo aprender más de una vivienda tradicional de hace 200 años que de la última tecnología? Esta es Esclotades, una casa diseñada por María Castelló en Formentera, y aunque parece una vivienda contemporánea más, en realidad esconde una filosofía completamente distinta. En una isla donde el agua siempre ha sido un recurso escaso, la casa recupera una idea ancestral: recoger toda el agua de lluvia que cae sobre sus cubiertas y almacenarla en una enorme cisterna para abastecer la vivienda. Pero esa es solo una parte de la historia. En lugar de depender únicamente del aire acondicionado, la arquitectura hace gran parte del trabajo. La orientación, la ventilación cruzada, los patios, las sombras y un espacio intermedio que en verano se abre completamente y en invierno funciona como un invernadero, convierten a la propia casa en una máquina climática. Nada de esto es casual. Cada volumen se adapta a la topografía, se esconde entre los pinos y ocupa el terreno con la mínima huella posible, hasta el punto de que parece haber estado allí siempre. Quizá la mayor lección de Esclotades es esta: la arquitectura más avanzada no siempre consiste en añadir más tecnología. A veces consiste en recuperar la inteligencia de la arquitectura tradicional y reinterpretarla para el siglo XXI. ¿Crees que este tipo de arquitectura debería ser el futuro de las viviendas?